Saludos cordiales, soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva y este es su espacio de reflexión bíblica. Bienvenidos todos y todas. Segundo domingo de Pascua. Hoy bellamente la iglesia nos regala en su liturgia celebrar el Domingo de la Misericordia. Una línea teológica de reflexión que nos regaló San Juan Pablo II. Él fue el que instituye un poco este momento, o este día de reflexión en torno a la misericordia, y ciertamente la liturgia de ahora nos ayuda bellamente con eso. Ahora, quiero empezar diciendo algo, y quizás para que así desde el principio, pues quede claro hacia dónde quiero enfocar este momento de reflexión. No confundamos la misericordia con una devoción. La misericordia es una de las esencias o una de las, de lo más profundo de Dios. De hecho, bellamente el Salmo de hoy, el Salmo 117, nos hace que respondamos, ¿verdad? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. O sea, Dios es misericordia. Experimentar la misericordia de Dios nos tiene que llevar a ser misioneros de la misericordia. La liturgia de ahora igual nos orienta y nos ayuda mucho para que enfoquemos la mirada hacia allá. Lo primero que me gusta, y quiero que ustedes lo tengan presente, y hermosa la lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 12 al 16. Hay dos frases que son hermosas del texto. Lo primero es que dice que los apóstoles realizaban muchos signos, muchas señales, muchos milagros. Y conforme a esos signos y esas señales, muchos, dice, se les agregaban creyentes a la comunidad. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que los discípulos eran testigos de la misericordia del Padre. Hacían signos, señales, es decir, Dios mostraba su misericordia por medio de los apóstoles. Y ese testimonio de misericordia de los apóstoles hacía que ellos fueran atractivos, atrayentes. Para mí eso es muy importante. O sea, la misericordia tiene que ser una actitud de vida, una manera de ser, una manera de vivir. En ese sentido, el Evangelio nos ayuda también hermosamente. El Evangelio es Juan 20, del 19 al 31. Es un texto de la resurrección. Lo primero que sale muy a colación, y es hermoso, los discípulos están con miedo, están acobardados, por miedo a los judíos. Ellos vienen de una experiencia dura. Han matado al maestro y los andan siguiendo a ellos. Eran discípulos del maestro y ciertamente el miedo aparece. Hermosamente el texto pone una acotación teológica muy hermosa. Dice que Jesús se colocó en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. 3 veces aparece en este texto esta realidad. Jesús se pone en medio, así es. La misericordia de Dios es centro en nuestra vida. Jesús es la misericordia del Padre. Jesús el Señor es, la misericordia viviente. Jesús mostró con su vida ser misericordioso. Y eso, estar en medio, es que la misericordia de Dios tiene que configurar nuestra vida. Y la primera cosa que nos enseña este tema de la misericordia es que la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios nos regala paz. Eso, estar en medio del Señor, el que el Señor esté en medio de nosotros, eso, experimentar su misericordia, nos hace testigos de la paz. Hermanos, sin paz no hay misericordia y sin misericordia no hay paz. Lo primero que tiene que hacer en nuestra vida la misericordia es darnos una actitud de paz, hacernos misioneros de la paz, hacernos personas de paz. No podemos hablar de la misericordia o rezarle a la misericordia viviendo con mucha turbulencia o siendo personas turbulentas. Eso es un contrasentido. La segunda cosa que es hermosa también es que dice que les sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice esta frase. Muy hermosamente, él les dice: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Es decir, la misericordia también nos hace misioneros del perdón. Sin misericordia no hay perdón, y sin perdón no hay misericordia. Una de las cosas que se nos invitó muchísimo a través del Evangelio es que fuéramos personas del perdón. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús le dice a Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Al final, el perdón es un elemento fundamental de aquel que experimenta la misericordia del Padre. Tiene que aparecer eso en nosotros. Y por último, en el Evangelio también
dice que Jesús los envía. Está todo el texto donde aparece Tomás, Tomás no cree. Después Jesús se vuelve a aparecer en medio, les vuelve a dar la paz y al final Jesús les va a decir, pues como el Padre me ha enviado, así los envío a ustedes. Al final esa es la gran tarea, así como empezábamos con los discípulos, como Él los envía, los discípulos eran testigos de la misericordia. Hoy este texto pues prácticamente se vuelve un texto central. El Padre los envía ¿para qué? Para que fueran misioneros de la misericordia. Y por último les va a decir esa frase. Le dice a Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa es nuestra tarea, ser misioneros, sentirnos dichosos, ser creyentes de la misericordia, o sea, que la gente vea en nosotros que somos discípulos de la misericordia. Esa es la gran tarea que tenemos. Ojalá que este domingo de la misericordia, más que hablar de ella, la vivamos. Hagamos que esa misericordia llegue a nuestro corazón y no volvamos discípulos misioneros de esta misericordia de Dios que tanto se necesita aún en el mundo. Que Dios te bendiga.